7:46 les estaba contando, nos encontramos con el congresista del Frente Amplio, Alberto Quintanilla, congresista de Puno. Fue elegido con una muy importante votación. Viene tanto de un movimiento con presencia regional como del Partido Socialista, recordemos, pues fundado por Javier Diez-Canseco. Él fue diputado entre 1985 y 1990 por Izquierda Unida, también por Puno, fue reelecto del 90 al 95 y por supuesto pues ejerció hasta el cierre del autogolpe. Él es notario público de Puno y es abogado, sociólogo, economista. Congresista, gracias por estar con nosotros. Bueno, con estos pergaminos a usted le debe dar algún tipo de tristeza de ver la situación por la que está pasando el Frente Amplio, que acaba de iniciar funciones y ya vemos que en Tierra y Libertad se ha sacado del comité directivo a Marisa Glabre, a Pedro Franque, a la señora Fluker. ¿Qué está pasando dentro del Frente Amplio? ¿Qué está pasando con Marco Arana? ¿Las diferencias internas hasta dónde pueden llegar? Se lo pregunto porque usted efectivamente tiene pues una identidad política propia por ese lado. ¿Qué van a hacer? Bueno, lo que hay que ver es lo siguiente, o sea, nosotros en 1985 y el 90 tuvimos una muy buena presencia como izquierda, con Izquierda Unida, con Alfonso Barrantes. Después de ese periodo comenzamos a caer y esta es una nueva oportunidad. Se comenzaron a dividir. En su momento también se señaló a Javier Diez-Canseco, apreciado, ya fallecido parlamentario también, como un agente de división dentro de la izquierda. ¿Estamos ante una situación similar? Yo creo que estamos ante ese peligro, sí, pero no necesariamente vamos a tener que dividirnos finalmente. Está creciendo nuevamente la izquierda, está creciendo su presencia en el país y dentro de ese crecimiento hay estas crisis que en mi opinión deberían ser resueltas de la mejor manera posible y buscando la tolerancia y poniendo la unidad por delante. ¿En qué se basa esta crisis? Bueno, en primer lugar, el Frente Amplio tiene 6 agrupaciones que lo integran. Una de ellas es el Partido Socialista, todavía en calidad de invitado, no somos miembros plenos. Tenemos un congreso para el 24 y 25 de mes de septiembre. Pero ya lo están pateando. Ya lo están pateando. Entiendo que Tierra y Libertad está diciendo, no, ¿sabes qué? Mientras se arregla esto, vamos. ¿Por qué? Porque según lo que había afirmado Marisa Glabre, me imagino también que Pedro Franque en ese sentido, era decir, bueno, abramos un poco la cancha a otros actores de izquierda. Lo que se dice es que el señor Arana se resistía a eso. ¿Esa es la raíz de este conflicto? Yo creo que esa es la raíz del problema. O sea, uno de los problemas es que nosotros como Partido Socialista quisiéramos participar como miembros plenos en este Congreso, no para poder tener las mismas obligaciones de cualquier militante, votar y poder ser elegidos y opinar también. Ustedes como invitados están limitados. Estamos limitados, evidentemente. Un invitado que va a la casa de uno no puede decidir en la casa de uno, es una norma general. Y hay otros actores como Ciudadanos por el Cambio que también han reclamado integrarse al frente y tampoco se les... que todavía están un poco más atrás de nosotros. Estarían todavía más atrás porque no tienen presencia parlamentaria. No tienen la invitación, o sea, ¿no? Tampoco tienen la invitación, nosotros ya somos invitados. O sea, ustedes demandan que por lo menos dentro de la bancada, pues cada uno tenga un peso partidario como corresponde y que no tengas esta suerte de divisiones o de... No, en la bancada es un poco ciudadanía de segunda clase. En la bancada tenemos todos el mismo derecho y estamos participando. No, por supuesto son parlamentarios de la República, pero dentro de la organización sí tenemos alguna limitación que nosotros quisiéramos que se supere. Pero en todo caso, lo que ha sucedido ayer y se ha conocido es un problema al interior de Tierra y Libertad, que la lidera Marco Arana, que es la principal organización. Porque ellos son los dueños pues, pero es un problema de la inscripción interno. Nosotros podemos opinar desde afuera, pero no tenemos capacidad de decisión. Entiendo, pero a lo que voy es que Tierra y Libertad es digamos, para hablar en el árbol político, pero no es la combi, ¿no? O sea, es el dueño de la pelota. No, es el dueño de la pelota. ¿Cuáles, a ver, ilústrenos un poco, cuáles son los argumentos de Marco Arana hacia el interior para no abrir esta paleta? Porque lo que uno pensaría es que efectivamente usted nos dice, es el dueño de la pelota y no quiere que los demás jueguen. ¿Es así o sus consideraciones tienen otro tipo de implicancias? Mire, al no pertenecer yo a Tierra y Libertad, yo desconozco los debates internos, ¿no? Pero en todo caso, desde afuera nosotros vemos que es una pugna porque si se abre o no se abre. Nosotros desde afuera, como Partido Socialista, queremos que se haga la mayor amplitud y poder entrar con la plenitud de derechos y obligaciones. Pero en todo caso, digamos, él tendrá algunos cálculos que en mi opinión yo desconozco, no los ha manifestado públicamente. Yo conozco las informaciones de los periódicos y las que han trascendido. Y nosotros sí quisiéramos, respetando el proceso interno de Tierra y Libertad, que ellos, 1, no posterguen el Congreso, 2, que sea lo más amplio posible, y 3,
que nos permitan entrar a nosotros y a otras fuerzas de izquierda. Claro. ¿Qué es lo que necesita el país? Un país sin izquierda organizada es un país que en política anda medio cojo, ¿no? Lo mismo podría decirse, digamos, si no hubiera partidos de derecha, entonces el otro lado también podría decir estamos medio cojos. Claro, el riesgo es, ustedes han tenido una participación destacada, una candidata que se reveló con carisma, que no sé muy bien en qué está. No sé si ella sigue manteniendo un liderazgo como tal dentro del Frente Amplio o no, porque también pues ella compitió en su momento con Marco Arana, pero evidentemente tienen el riesgo, añadido al riesgo de la división en sí, tienen pues al frente un oficialismo en el Ejecutivo y en el Legislativo que probablemente en términos ideológicos no es tan distinto uno del otro. Y al final lo que se observa es una indefinición de la izquierda para identificar propuestas y diferenciarse. ¿Parte de la discusión tiene que ver con esto o es una pugna básicamente de quién detenta el poder? ¿Hay una discusión ideológica de cómo plantarse frente al gobierno o Mire, todavía no se ha llegado ni siquiera a ese punto? Ese nivel no está en debate, porque ciertamente, digamos, nosotros tenemos en el modelo económico discrepancias, ¿no? O sea, el modelo económico neoliberal busca resolver la crisis buscando incentivos a la inversión. Nosotros creemos que la crisis, además de buscar incentivos de la inversión, debe buscarse incentivos al crecimiento del mercado interno en el país, ¿no? Esa es una diferencia clara y toda la izquierda está en eso. El problema es ya en el plano interno de la izquierda. Además, la izquierda no solo es el Frente Amplio. Hay los compañeros de UNT, Patria Roja, PS, etcétera, que desde nuestro punto de vista deberíamos incluirlos a todos, ser lo más amplios posibles, porque ciertamente para que haya un buen contrapeso político en el país necesitamos una izquierda fuerte, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynski me comentaba que él también quería una izquierda fuerte, pero su definición de izquierda iba mucho por el lado, él hacía la alusión, por ejemplo, al PSOE, ¿no? Al PSOE de Felipe González, en momentos que España da un vuelco, ¿no? Y gira, y que esa izquierda es la que se debería desarrollar. ¿Usted está en esa línea? ¿Está en una línea de una izquierda más o menos integrada a ese desarrollo político? ¿O estamos hablando de una izquierda más contestataria, de repente de propuestas más radicales? Porque cuando usted me dice hay que integrar a todos, también hay ahí un desafío, ¿no? De cómo tener pues una plataforma común. Hay dos cosas ¿Es en eso mi opinión. posible? Yo creo que la izquierda tiene que modernizarse y tiene que ponerse a tono con los cambios. Y en segundo lugar tiene que tener en la democracia uno de sus baluartes. La democracia implica tolerancia, alternancia, pluralidad, elecciones, igualdad de condiciones de todos. Y yo creo que esa es la izquierda que nosotros necesitamos. Pero a propósito de lo que decía PPK, nosotros también sí queremos que la derecha sea moderna y que la derecha no sea autoritaria, sea democrática y resuelva sus problemas de la mejor manera posible. Nosotros por eso estamos en contra, por ejemplo, del modelo partidario de Fuerza Popular, en la cual la lideresa Keiko debe decidir todo. Nosotros desearíamos que el país tuviera una izquierda democrática y moderna, pero también tenga una derecha democrática y moderna, porque eso es lo que requiere el país. Pasa, por ejemplo, hay determinadas pruebas ácidas por las que pasa la izquierda, ¿no? Cada tanto en tanto, y que la derecha, por supuesto, va a estar, no me refiero a mí como la derecha, la derecha va a estar siempre atenta a hacérselo saber. Venezuela ha sido uno de los últimos casos, ¿no? Donde se ha reclamado un mayor distanciamiento, ¿no? Un mayor deslinde por el lado de los actores de izquierda. Usted en su momento ha reclamado también eso, ¿no? Ha dicho, bueno, no habría nada de malo en poder señalar cuáles son los graves problemas con el gobierno venezolano. Y de ahí se dice, bueno, en Brasil también, ok, pero incluso el caso de Brasil, que puede ser controversial, pues no estamos hablando de una crisis de niveles como la que tiene Venezuela. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Porque la identificación con lo que pasa alrededor es lo que ayuda muchas veces a definir esa personalidad, ese perfil. Yo he sido bastante claro sobre Venezuela. Nosotros criticamos las actitudes dictatoriales y antidemocráticas del régimen de Nicolás Maduro. Eso en primer lugar. No desconocemos el origen democrático que tuvo la elección de Chávez en su momento y la elección de Maduro después. Nos hubiésemos preferido que hubiera alternancia. Hubiese alternancia. Pero podríamos decir de la elección de Fujimori y luego el autogolpe que usted padeció. Efectivamente, también, eso ¿no? eso que claro. O sea, para no decir, digamos, nosotros criticamos el origen antidemocrático del chavismo, no es cierto. El chavismo tuvo un origen democrático, el intento de continuismo con Nicolás Maduro es un error político. ¿Podríamos hablar de una perversión en ese caso?
Yo creo que la perversión sí es una perversión, ¿Sí? es un hecho que se conviene de bueno se convierte en mal. Bien. Pero también ahí hay que criticar también las actitudes del otro lado. O sea, hay un intento, digamos, antidemocrático de ellos de buscar un desconocimiento. Y en el caso de Brasil es mucho más nítido, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la destitución de Dilma Rousseff, si bien tiene una mayoría en el Congreso que la destituye, tiene, en mi opinión, un argumento de base que no es democrático, porque le imputan un delito que no ha cometido y está... Es una opinión extendida en estos días, no solamente por actores de izquierda, lo cual me parece sano e importante. Pero, ¿qué cosa es lo antidemocrático en Venezuela por el lado de la oposición que reclama un referendo revocatorio que está contemplado en la Constitución? Yo diría que es una oposición realmente, bueno, independientemente de la línea ideológica. En primer lugar, mira, está reclamando el manejo de una ¿no? crisis política también va aparejada generalmente con una crisis económica, ¿no es cierto? En el ejemplo, digamos, de Salvador Allende y después Pinochet, o en el ejemplo de Alan García cuando estuvo aquí en el 85-90, hubo una crisis política que también fue aparejada de una crisis económica. Y ciertamente los actores que tienen el control de la economía agudizan las contradicciones para que caiga. Que es una crisis económica. Entonces, que no sale del árbol o de la tierra. Son miles de millones de dólares dilapidados por la corrupción, seguramente, ¿no? Que en su momento ingresaron a las arcas del Estado venezolano en el boom más impresionante del petróleo, que ahora, por supuesto, ya... Pero la corrupción en Venezuela no solo es del régimen de Maduro. Viene de atrás. Viene de atrás, pero también viene de la derecha. O sea, ADECO fue uno de los gobiernos más corruptos que había. Sí, claro. Entonces, tiene eso que combatirse. O sea, porque Chávez cuando uno solo... es alumbrado pues por esa situación. Pero en una situación política no solo hay que ver la parte final de la careta, sino todos los antecedentes, ¿no? Y ubicar a todos los actores. Entonces, sí tiene actitudes antidemocráticas la derecha o los sectores conservadores, y para que no se vayan a resentir en Venezuela, en su actividad. Cuénteme sobre la elección del defensor del pueblo. El Frente Amplio ha patrocinado la candidatura de Samuel Abad. Claramente, pues hay el que más posibilidades tiene es Walter Gutiérrez. ¿Por qué ustedes cuestionan en fin, lo que finalmente sería la voluntad del Parlamento? Dos cuestiones previas. Sí. Uno, yo creo que los tres candidatos tienen los pergaminos que lo pueden ameritar para llegar a ese cargo. No hay persona perfecta, pero los tres tienen los pergaminos suficientes. En segundo lugar, yo sí creo que es urgente que el Congreso de la República elija al defensor del pueblo para que volvamos en ese aspecto a la normalidad constitucional. Porque si no, te vamos a tener un defensor del pueblo como Eduardo Vega, que lo ha hecho muy bien. Yo creo que Eduardo Vega lo ha hecho muy bien, pero tuvo el defecto de ser interino. No por culpa de él, sino por la inoperancia del Congreso. Entonces, en esa lógica, nosotros, siendo los tres buenos, en una necesidad, el Frente Amplio ha decidido respaldar a Samuel Abad. Esperamos que eso se traduzca. Ahora, la mecánica de la votación todavía está un poco incierta, ¿no? O sea, me imagino que todas las agrupaciones políticas van a marcar cancha en la primera rueda. Entonces, para luego ver, digamos, cómo se pasa a la segunda, y ahí en la segunda me imagino... Todavía está por definirse la... pero eso, digamos, está por definirse, o en todo caso no está clara, ¿no? ¿Cómo han interpretado, nos tenemos que ir, pero cómo han interpretado finalmente la ausencia de Walter Gutiérrez ayer? Fue un error político tremendo desde un punto de vista, o sea, él tenía conocimiento, incluso yo conversé con él el día viernes y le manifesté nuestra voluntad de invitarlo a conocer sus posiciones a él y a los otros. La razón que ha dado es que no ha querido exponerse. Yo desconozco. La explicación que él da es de que recién se entera el domingo en la noche y que tenía un viaje a Ica y que le demoró llegar. Bien. Entonces, Muy bien. creo, digamos, que fue un error político. Congresista Quintanilla, gracias por estar con nosotros.